Les quiero invitar a que abran sus Biblias. No sé si tienen Biblia de papel o digital, pero les invito a que si la tuvieran en papel, mejor. ¿Ah? Vamos a abrir la Biblia en Efesios, capítulo 3. Efesios capítulo 3, del verso 14 al 21. Efesios capítulo 3, del 14 al 21. Los que tienen su cámara encendida, háganme un ok ahí para saber que tienen la Biblia ya encontraron el texto. Súper, ahí estoy viendo una hermana que me está diciendo que lo encontró. Hermanos, vamos a primeramente dar lectura al texto, ¿ok? Esta epístola, ¿cierto? Como todos saben, epístola es carta, ¿cierto? Esta es una carta del apóstol Pablo, probablemente escrita en el año 60, 61 de la era cristiana, y a una iglesia que tenemos que entender, para que ya vayamos entendiendo el texto, que es del mundo gentil, ¿cierto? Del mundo no judío. Allá está, en la ciudad de Éfeso. Entonces, y esta carta que tiene 6 capítulos, en este final del capítulo 3, hay como un paréntesis, por decirlo así, que es una oración. Es una oración del apóstol Pablo, que yo les voy a explicar luego que es una plegaria más que una oración, ¿ya? Es una oración intensa, en base a todo lo que el apóstol Pablo viene contándole a la iglesia en su carta. Entonces vamos a leerlo y luego les explico de qué se trata, ¿ya? Voy a leerlo yo de forma muy pausada para que todos vayamos captando cada idea, cada palabra. Versículo 14 dice así: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Perfecto. Les quiero invitar a que juntos me permitan hacer una oración, ¿cierto? Para que Dios alumbre nuestro entendimiento y podamos recibir su palabra. Señor, este día domingo te damos gracias por estar juntos en este culto. Estamos reunidos como tú lo enseñaste en espíritu, Señor, y en verdad. Ya no tal vez compartiendo un mismo lugar físico, pero por tu gracia unidos de la forma más importante, que es la forma espiritual, es decir, el Espíritu Santo en nuestros corazones, conectándonos a ti y permitiéndonos que te brindemos un culto. En este culto, Señor, que te brindamos, también queremos recibir tu palabra y ser edificados. Y por eso pedimos la asistencia del maravilloso Espíritu Santo, para que Él opere en nuestros corazones. En el nombre de Jesús, amén. Permítame beber un poquito de agua. He titulado esta predicación, queridos hermanos, una plegaria por el empoderamiento de la iglesia. Y si ustedes ven sus boletines, van a darse cuenta que hay 3 puntos en la predicación, y yo he añadido ahora en la mañana, dándole una revisada al sermón, un 4º punto, que no se preocupen, no va a durar más el sermón, pero sí un 4º punto para poder explicar algunas cosas que no estaban consideradas. Les voy a decir las 4 cosas que vamos a tratar hoy día en esta predicación, para que si a ustedes les gusta tomar nota, puedan hacerlo. Ya, esta plegaria por el empoderamiento de la iglesia, voy a hablar de la razón de esta plegaria, ¿ok? Voy a hablar de su asunto y su propósito, y también voy a hablar de los efectos de esta plegaria, las consecuencias, ¿cierto? Lo que produce esta plegaria. Y 4º, finalmente, la garantía, ¿ya? La base o garantía sobre la cual esta plegaria es efectuada. Para que ustedes sepan, mis queridos hermanos, era muy común en el mundo judío, la forma muy normal de orar era de pie, ¿ya? Los judíos oraban de pie en las sinagogas.
y sin perjuicio, digamos, de que hayan otras posturas, ¿cierto? Pero eso era lo normal, digamos. Una oración normal era de pie. Así como cuando estamos de repente en la iglesia y se le pide la oración a alguien, que se pone de pie y ora. Pero el apóstol Pablo está haciendo una pausa en su carta y él está diciendo que por esta causa, que ya se les explico cuál es, él dobla sus rodillas. El apóstol Pablo está colocando o llamando la atención de sus lectores, mostrándoles que en él hay una preocupación intensa, una preocupación profunda, porque esto que él está diciendo y está orando sea algo que penetre el corazón de la iglesia y algo que vaya de la mano del Señor, de su plan, y él entonces está mostrando que esta intercesión es profunda de su corazón. ¿Y cuál es la oración, digamos? ¿Por qué el apóstol Pablo dobla sus rodillas? ¿Por qué él quiere humillarse, cierto? Y demostrar que está realmente humillado. Y la razón de esta plegaria es que Pablo está teniendo en su mente, algo que no lo dice, digamos, acá, pero yo lo quiero ilustrar de esta forma, que el bastón, ¿se acuerdan de las carreras de posta? En donde un atleta le pasa el bastón al siguiente para que luego el cuarto llegue a la meta y pueda entonces consumar la carrera. El apóstol Pablo ha descrito en los capítulos iniciales el gran plan de Dios que él ideó en la eternidad y cómo se ha ido revelando, ¿cierto? Y el apóstol Pablo está contextualizando a esta iglesia de Éfeso, que es una iglesia gentil, como les dije en el inicio, que hay algo muy, muy potente que ha ido ocurriendo en la historia. Y es que desde que la creación es creación y desde que el mundo es mundo, Dios amarró toda esta creación a un plan que consideraba claro, que el hombre y la mujer cayeran en pecado, pero que juntamente con eso iba a haber una redención. ¿Ok? Y esta redención, el apóstol Pablo la coloca en la carta bajo la nomenclatura del misterio de Cristo. Miren, por favor, el capítulo 3, que es solamente un poquito antes, o unos versículos antes de lo que nosotros estamos leyendo ahora. Dice el apóstol Pablo que él, versículo 1 del capítulo 3, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, ¿ya? Y dice él, si es que habéis oído la administración de la gracia de Dios que me fue dada, y la pregunta cabe, ¿cierto? ¿Cuál es esa gracia? Que por revelación me fue declarado el misterio. Como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento, ¿en qué? En el misterio de Cristo. El apóstol Pablo está en una etapa en su escrito de una preocupación, por decirlo así, de que la iglesia entienda esto y que entienda que Dios, desde que el hombre cayó en pecado, reveló que él habría de salvar al mundo, ¿ya? Él habría de salvar a su pueblo, al mundo, digo, al cosmos, ¿cierto? Y habría de salvar a su pueblo, a los que él escogió, de una forma misteriosa, que en ese momento era misteriosa, que nadie sabía cómo iba a ser. Pues bien, el apóstol Pablo dice que este misterio ha ido revelándose y cayendo y siendo depositado en diferentes actores en la historia. Primeramente, cuando vamos por las hojas del Génesis, en los patriarcas, ¿cierto? Recuerden ustedes cómo Dios se reveló a distintas personas, pero hay ya una cepa ahí, hay una vertiente desde los hijos de Adán hacia adelante, pero en particular vemos en Abraham, cuando Dios se revela a Abraham, a Isaac, a Jacob, es decir, a los patriarcas. Primeramente, el Señor ha escogido, ¿cierto?, revelar que hay una salvación que Él va a efectuar, y esta salvación, este misterio de Cristo, es decir, del Salvador, ha ido siendo depositado en distintos entes. Primero, como les digo, a los patriarcas, cuando avanzamos en la historia, en los profetas, en reyes, ¿cierto? Más avanzado en la historia nos damos cuenta que esta verdad y que este misterio fue depositado y abierto cada vez un poco más este misterio después en los apóstoles. Fíjense ustedes en el mismo capítulo 3, dice el versículo 5 lo siguiente: misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles
y profetas por el Espíritu. ¿Cuál es este misterio ahora que cada vez se ha ido revelando más? Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. El apóstol Pablo está doblando sus rodillas por esta causa, por la causa de que el Evangelio hoy en estos postreros tiempos ha sido, el Evangelio era el misterio, es decir, que Dios, y lo describe el apóstol Pablo en Efesios 2, 8 al 10, de que Dios ha de salvar al ser humano por gracia y no por obras, por medio de Cristo, ¿cierto? Para que nadie se gloríe, ¿ok? Entonces, este misterio ahora está depositado en la iglesia. La iglesia por el evangelio, del evangelio, ha sido ahora empoderada, ha sido ahora responsabilizada por esto. Y el apóstol Pablo dice que por esa razón él dobla sus rodillas. Para que, ¿ante quién? Ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y dice de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Es decir, el apóstol Pablo está humillándose a Dios en favor de la iglesia. Esa toda familia en los cielos y en la tierra es la iglesia visible e invisible. Es la iglesia militante ahora que está en la tierra y la iglesia que ya está con Cristo. Entonces el apóstol Pablo ora por esto, ora y se humilla. ¿Por qué? Por esta razón, de que el evangelio nos ha sido dado, está en nuestro poder. Hay un salmo que no necesitan abrirlo porque lo voy a leer rápido, que es el Salmo 147, versículos 19 y 20, que nos ayuda a entender un poco esto de que no siempre esto estuvo claro, y esto lo quiero aclarar porque no todos tenemos los mismos años en la iglesia y no todos tenemos el mismo conocimiento, y es importante que lo entendamos bien. Dice el Salmo 147, ha manifestado sus palabras a Jacob, Dios. Jacob es el nombre para referirse a su pueblo Israel. Sus estatutos y juicios a Israel. No ha hecho así con ninguna otra de las naciones. Y en cuanto a sus juicios, no los conocieron. Fíjense ustedes, en esa época de la historia, en esa época de la revelación, se está reconociendo algo. Ha habido una revelación de Dios y que no ha sido para todos. Y el apóstol Pablo ahora viene y dice, esa revelación está con la iglesia. Entonces, ¿cuál es la razón por la cual el apóstol Pablo hace esta plegaria? La hace porque ha habido una transición culminante en el plan de Dios y la iglesia ha sido colocada en el centro de los acontecimientos definitivos para el término de la historia humana bajo el pecado. Y esto, dice después el mismo capítulo 3, versículo 10, ni los principados ni potestades en los lugares celestiales lo sabían. Miren qué glorioso es esto. ¿Ah? Miren lo que dice el versículo 10. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer, por medio de la iglesia. ¿A quiénes? A los principales y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. Es decir, este maravilloso regalo que es Cristo Jesús es algo nuevo bajo el plan de Dios, hasta para las esferas espirituales, y la iglesia tiene la responsabilidad de poder seguir manifestándolo y comunicándolo. Esa es la razón por la cual Pablo dobla sus rodillas. Es una tremenda razón. Piensen ustedes que han trabajado toda su vida, los más adultos, por algo que han construido para sus hijos, y ustedes quieren ahora que sus hijos tengan entendimiento de lo que ustedes están colocando en sus manos. Si tú trabajaste mucho tiempo por aquello, tú quieres que tu hijo lo entienda de la mejor forma. Y Pablo quiere que nosotros, que somos la iglesia, lo entendamos de la mejor forma. ¿Cuál es el asunto y propósito de esta plegaria? Y dice el versículo 16, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. ¿Cuál es el asunto y propósito? Literalmente hablando, que seamos
que la iglesia, tú y yo, seamos hechos poderosos. Pablo es consciente de que la tarea es monumental, de que los principados y potestades espirituales están a la expectativa y en contra nuestra. Y fíjense qué interesante, porque hay 3 enemigos que se configuran o se confabulan en contra nuestra para que nosotros como iglesia caigamos y no prosperemos en esta misión. Esos 3 enemigos obviamente no están aquí literalmente, están en el Nuevo Testamento como un todo, pero se nos resumen el apóstol Juan nos resume en que es el mundo, la carne y el diablo. Nosotros, hermanos queridos, cuando hemos sido llamados al conocimiento de Dios y hemos sido reunidos bajo su nombre, y Dios es nuestro Padre, aparte de ser adoptados como sus hijos, ¿cierto? Se nos ha dado esta responsabilidad del Evangelio, de llevar el Evangelio. Y cuando en esta misión luchamos día a día en contra de nuestros propios pecados, luchamos en contra del mundo que nos bombardea con información y nos pide a gritos que seamos gente vana y vulnerable, que seamos personas que corren detrás del viento, que al mismo tiempo tenemos todas las huestes espirituales de maldad en contra nuestra para que la iglesia fracase. Recuerden, y la mente se me empieza a alumbrar, y me acuerdo de Apocalipsis cuando dicen que un dragón quería devorar, ¿cierto?, a la mujer. Y esa es la iglesia, hermano. Son las fuerzas espirituales que quieren devorar a la iglesia. El diablo y sus huestes de maldad no quieren que nosotros avancemos. Es por eso que el apóstol Pablo dice y pide, yo pido para que ustedes sean hechos poderosos para que ustedes puedan vencer. Y el apóstol Pablo ahí mismo responde, ¿cómo somos hechos poderosos? Y el apóstol Pablo responde, somos hechos poderosos a través de la acción del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque dice el texto, ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Si fuéramos a leerlo de forma literal, en la forma en que fue escrito originalmente, el orden es el siguiente. El apóstol Pablo está diciendo que seamos fortalecidos por el Espíritu Santo en nuestro hombre interior o en nuestro ser interior. El apóstol Pablo dice que el poder que nosotros necesitamos, estimados hermanos, para poder agarrar el bastón, ¿cierto?, que nos ha tocado en esta etapa de la revelación, que es el Evangelio, y poder llevarlo adelante como corresponde, necesitamos que el Espíritu Santo actúe en nosotros y que nos lleve a una mayor comprensión de Cristo. Es decir, somos hechos poderosos en la medida en que el Espíritu Santo alumbra a Cristo en nuestro interior. Cada vez que el Espíritu Santo nos recuerda que Él es nuestro Salvador, cada vez que el Espíritu Santo nos recuerda que no es por nuestras obras, que es por fe, cada vez que el Espíritu Santo nos humilla y nos lleva a pedirle perdón a Dios, cada vez que el Espíritu Santo nos recuerda que no somos mejores que los demás y muestra a Cristo como la gran fuente de nuestra virtud, entonces automáticamente lo que está ocurriendo en nosotros es que nos estamos haciendo gente poderosa. Gente poderosa en el mejor sentido de la palabra. ¿Qué nos dice el mundo? Nos dice que somos poderosos creyendo en nosotros mismos. La mujer es poderosa independizándose ahora, ¿cierto? Siendo la mujer maravilla. ¿Ah? Y los hombres, bueno, ahí hay distintos discursos, ¿cierto? Discursos sexistas, discursos materialistas, pero el punto es que lo que nos dice nuestra generación y lo que nos dicen en todas partes es que somos más poderosos confiando más en nuestras capacidades, creyendo más en lo que somos capaces de hacer. Pero ¿qué dice el apóstol Pablo? No, iglesia, ustedes no son iguales. Ustedes no tienen que caminar por la misma vereda ideológica. Ustedes son más poderosos en la medida en que Cristo brille más en ustedes. Por eso que dice el verso 17, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Recuerden que el apóstol Pablo dice también en Romanos que el justo vivirá por la fe. Y dice que esa fe es de inicio a fin, es decir, de que toda la caminata de la vida cristiana es por fe. Somos salvos por fe al inicio, somos santificados por fe y un día seremos también por la fe glorificados.
Por lo tanto, nosotros necesitamos entender en cada paso de nuestra vida que no es por nuestras fuerzas, que es por la fuerza del Señor. Y es eso lo que el Espíritu Santo hace en nuestro corazón. Y es por eso que el apóstol Pablo ora, para que el Espíritu Santo haga que Cristo ahora sí habite. Y esa palabra habitar no tiene el sentido de que venga a habitar porque Él está fuera, sino en el sentido de que realmente nosotros seamos una morada apacible para Él. Es decir, que haya un gusto, que haya un placer, que Cristo actúe como el Señor, que Él mande en nuestra vida. Y se me vino otra imagen a la mente. Ayer mis hijos estaban viendo Ratatouille por 10ª vez. Y el Ratatouille, si ustedes, yo creo que todos vieron esa película, la rata llega a un momento en donde se sube a la cabeza del cocinero, dentro del gorro, y él empieza a comandar al cocinero tirándole las mechas, digamos. Él tenía el control del cocinero, ¿ya? Esta es algo digamos, la ilustración un poco, ¿cierto?, infantil, pero lo que les quiero decir es lo siguiente. Cristo, claro que está en nuestro corazón si hemos creído en Él, pero diferente es cuando Cristo dicta cada paso de nuestra existencia. Y esa idea de que Cristo habite por la fe en nuestros corazones es la idea de que el Señor esté de una forma plena en nosotros, gobernando, saliendo por nuestros poros, alumbrando nuestro interior constantemente. Y de esa forma, entonces, nuestra fe va a ser creciente. Nuestra fe, nuestra confianza en Él, en su obra, va a tomar un lugar cada vez mayor. Piensen conmigo ahora, queridos hermanos, y pensemos con el apóstol Pablo. ¿Qué pasa si esto ocurre? ¿Qué pasa si esta oración es contestada? Y ya les mostraré a ustedes yo que esto sí es contestado. Pero ¿qué pasa si esto es contestado? Se producen ciertas implicaciones. Se producen ciertos efectos en nuestra vida. Se producen ciertos efectos sobre la iglesia. Entonces vamos a pasar ahora a ver los efectos de esta plegaria en nosotros. Dice el apóstol Pablo, a fin de que, versículo 17, parte B, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos, y ahí escribe, y de conocer el amor de Cristo, que excede todo conocimiento, para que seáis llenos de la plenitud de Dios. Vamos por parte. Déjenme mostrarles algunas implicaciones en el texto y en el contexto del efecto de esta oración. Lo primero es que Cristo se torna nuestra base o fundación y de esta forma nos tornamos gente inamovible de Él. El primer efecto es que se produce en nosotros una seguridad en Cristo de forma que somos inamovibles. Y esto no en un sentido de que nadie nos arrebatará de la mano del Señor, porque eso es una garantía, sino en el hecho de que nosotros conscientemente llegamos a una etapa de madurez en donde sabemos y entendemos que nada nos moverá. Nada nos moverá. Ningún viento de doctrina, ningún sustituto de Cristo, nadie nos moverá, porque habremos aprendido a vivir por la gracia. Es el primer efecto. Es el primer efecto. Cuando la semilla cae en buena tierra, y que es la que da fruto a 100 por 1, ¿cierto? Ya nadie la puede sacar. No hay viento, no hay marea, no hay lluvia, no hay nada que la pueda mover. Ni la peor tentación de Satanás. Se produce un efecto de solidificación de la fe en nuestro corazón. Primer efecto. Somos inamovibles de Él. Porque dice el texto, a fin de que arraigados y cimentados en amor. ¿Cierto? Estamos allí en Cristo, Cristo en nosotros. Primera implicación. Segunda implicación. Accedemos a la plenitud, y esto es que la esencia de la vida de Dios se empieza a manifestar en nuestro corazón. Y acá necesitamos un poco del contexto, porque
Esta plenitud de Dios en nosotros implica que el amor transborda hacia la construcción de una identidad basada en la obra reconciliadora de Cristo. Pensemos en lo siguiente. Los efesios tienen una lucha interior por la integración a la familia de Dios. Piensen que ellos son gente gentil, que durante todo el transcurso de la historia ellos no han tenido un acceso libre a Dios. Dios estaba enmarcado dentro de la comunidad judía. Por lo tanto, integrarse a esta gran comunidad es algo fuerte de ser entendido. Es algo difícil de poder vivir a plenitud. Las diferencias se acentúan. Pero, ¿qué pasa? Pablo los exhorta a considerar la obra de Cristo una y otra vez. ¿Por qué? Porque lo que el apóstol Pablo nos está invitando a entender es que nosotros, nuestra identidad viene de nuestro Padre, porque de Él somos familias. Y al vivir en este mundo, lo que hacemos de forma automática, todos nosotros, es construir nuestra identidad a partir de la familia que nos originó, o del país del cual somos, en el cual nacimos. Y de esta forma asumimos valores y prácticas valoradas por nuestros padres terrenales o afectivos, y de nuestra cultura nacional. Nos abanderamos con las luchas políticas y sociales de preferencia familiar. Nos molestamos por la avaricia de la gente de derecha o por la relatividad moral de la gente de izquierda. Pero acá somos enseñados a resumir y reinterpretar todo lo que creímos haber sido. Se nos dice que nuestra identidad familiar no está ni en nuestro apellido ni en nuestra nacionalidad, sino en Dios, que es el Padre en quien toda la iglesia, terrena o celestial, toma nombre. De esta forma, el amor, este amor que dice que somos invitados a comprenderlo, su anchura, su longitud, su profundidad, su altura, ¿ok? Este amor produce en nosotros efecto que redefine nuestra identidad, basada en la obra reconciliadora de Cristo. Y esto es hermoso. Somos invitados a dejar todo lo demás atrás. Recuerden que Pablo tenía todo por estiércol, por basura, ¿ok? Toda su ascendencia. Cosas que para él fueron importantes porque seguramente y obviamente le sirvieron en su construcción intelectual, su cultura vino de allí, pero llega un punto en donde Cristo se torna más rico que todas aquellas cosas. Y si llega un punto en donde el apóstol Pablo tiene que elegir, él elige a Cristo. Entonces, los efesios, la iglesia, todos nosotros somos invitados a eso. Somos invitados a que nuestra identidad no esté arraigada en lo que hemos recibido ni de nuestra familia sanguínea, algunos su familia es emocional, pero tampoco de la nación de la cual provienen. Y esto nos lleva a una segunda implicación y a un segundo efecto. Y este efecto es que no hay motivo para divisiones. No hay motivo para más divisiones. Porque todas las razones materiales para nuestras divisiones caen por tierra cuando nosotros entendemos el amor de Jesús. Recuerden que los judíos quieren someter a los gentiles a procesos y rituales para su aceptación. Cuando la iglesia toma forma, y lo que origina de alguna forma el Concilio de Jerusalén, es que existía esta gran duda, ¿qué cosas les vamos a pedir a los gentiles que hagan para que ellos puedan ser aceptados en esta gran familia? Y estaba la duda de la circuncisión, ¿cierto? Estaba la duda respecto de qué rituales tenían que cumplir, de cuáles días tenían que guardar. Era toda una serie de dudas. Es más, y estas dudas provienen también en relación a que en medio del pueblo judío existían mucha aspereza y mucha rivalidad con el pueblo gentil. Recuerden que en el templo de Herodes había un muro de separación. Habían lugares a los cuales los gentiles no podían acceder del templo. Todos sabíamos que en el lugar santísimo nadie puede entrar, solamente un sacerdote una vez por año. Pero habían otras partes, habían otros patios donde sí se podía entrar. Pues bien, los gentiles no tenían acceso. Incluso dicen los historiadores que había un cartel que decía que cualquier gentil que tocara y que pasara el muro iba a ser condenado a muerte. Entonces la división entre gentiles y judíos era muy, muy potente, muy potente. Pero el apóstol Pablo está de alguna forma sembrando y está insistiéndole a la iglesia y está orando a Dios para que ellos entiendan que ahora son coherederos y ya han entrado a la familia de Dios, para que ellos puedan entender que Cristo es suficiente completamente y que no hay ninguna razón más para la división.
Entonces los judíos y gentiles no tenían motivo razonable a la luz de la cruz para dividirse y abanderarse. Y eso les modificó la vida. Y nosotros somos invitados a que nos la modifique también. Porque si los judíos y gentiles de aquella época no tenían razones para estar enemistados entre ellos, y no tenían razones ni nacionales ni religiosas para poder enemistarse entre ellos, queridos amigos y hermanos, nosotros tampoco tenemos. Y es increíble, pero por defecto, en razón del mundo caído en el cual estamos, ¿ya? Nosotros producimos en nuestro corazón de forma automática disensiones y conflictos. Enredamos las cosas. ¿Cómo las enredamos? Oyendo pelambres, oyendo cagüines, participando de esos cagüines. Pero fíjense qué interesante cómo el Evangelio modifica todo, porque Dios no se rindió a los cagüines, ni chismes, ni pelambres de Satanás. Él enfrentó su conflicto con nosotros, frente a frente, y al vernos, nos amó, se entregó, nos perdonó y nos rescató. Cuando esa verdad, que es alumbrada por el Espíritu Santo en nuestro corazón, está en nosotros, ¿qué motivo hay, hermanos, para insistir en divisiones? En este escenario ni los Montescos ni los Capuletos tienen la razón. No hay mejores familias. No hay familias de primera ni de segunda. Todos somos iguales. Por eso que el apóstol Pablo ya dice, ya no hay judío ni griego, ni hombre ni mujer. Porque en Cristo se pasó la regla. Y si de Él viene nuestra identidad, no hay motivos para que crezcan las divisiones. Y en cambio, ¿qué es lo que sí hay? Se multiplican, y es otro efecto, se multiplican los motivos para el perdón y la aceptación. Dios en Jesús nos ha aceptado a pesar de todas nuestras inmundicias como pueblo gentil. No conocíamos a Dios, no se nos había revelado, no sabíamos cómo ser aceptos. Algunos de nosotros rezábamos a la Virgen, a los santos, otros hacíamos mandas, otros buscábamos valor en el dinero, en la posición, otros en el sexo y en la aceptación de muchos amantes, otros en ser tenidos por inteligentes, otros nos gloriábamos en nuestra humildad y en ser tenidos como buenas personas, y así todos nosotros nos esforzábamos por autosalvarnos. Pero Él se nos acercó y se nos reveló. Nos dijo que no eran nuestras obras de justicia, que por gracia éramos salvos, que era por medio de la fe, que era por obras, para que nadie se gloríe, como ya dije. Y esta es la base para que nosotros nos amemos, nos aceptemos y nos perdonemos. Es que Él lo hizo por nosotros, a favor nuestro. Dios fue más allá de todos nuestros intentos fallidos por hallar valor. Y tuvo compasión y nos buscó y nos abrió el entendimiento para ver su amor. No podemos actuar distinto con la gente que nos rodea ante este gran escenario de nuestros ojos. Cuando vemos a Jesús crucificado por nosotros, rompiendo toda barrera, entonces se multiplican, queridos hermanos, los motivos para el perdón y para la aceptación. Pero hay un cuarto efecto. Y ese cuarto efecto está luego en la carta. Y ese cuarto efecto es que somos equipados para vivir sobre la vanidad, o más arriba, de la vanidad de nuestro siglo. La razón por la cual en algún tiempo nosotros anduvimos sometidos a nuestra propia vanidad y bajo el efecto de la propaganda diabólica, antropocéntrica, era que tuvimos el entendimiento entenebrecido. Miren ustedes Efesios capítulo 4, versos 17 y 18. Un poquito más adelante, estamos en la misma carta. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan ¿en dónde? En la vanidad de su mente. Y miren lo que sigue, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. ¿Por qué ora Pablo?
no Pablo, Pablo. ¿Por qué ora Pablo acá? ¿Cuál es la razón de su plegaria? Él quiere que nosotros, verso 19, conozcamos el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento. Y de esa forma vamos a ser llenos de toda plenitud. Ese conocimiento que se nos da es la ignorancia que teníamos. La ignorancia que nos hacía andar bajo la vanidad de nuestra mente. El mundo sin Cristo yace bajo el pecado y se somete bajo el pecado. ¿Por qué? Porque ignoran a Cristo. Porque su corazón no ha sido iluminado. Pero nosotros que hemos recibido la iluminación de Cristo, hemos salido del entenebrecimiento. Por lo tanto, hemos sido equipados para vivir sobre la vanidad. Es tremendo, queridos hermanos. Pero esta es la oración del apóstol Pablo, esta es la plegaria que le hace por nosotros para que estos efectos se produzcan en nosotros. Y el siguiente efecto está íntimamente ligado al último punto de este sermón, que es la garantía de esta oración. ¿Qué esperanza, queridos hermanos, nosotros tenemos de que esta oración del apóstol Pablo sea contestada? ¿Ah? ¿Qué tranquilidad podemos tener nosotros, queridos hermanos, respecto de que esta oración se cumple en nosotros? Y la respuesta, hermanos, es que podemos tener toda la seguridad. Toda la seguridad. Por eso que el apóstol Pablo dice, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a él sea la gloria en la iglesia en Cristo, Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. El apóstol Pablo, al considerar que está orando conforme al plan de Dios, que está orando en la voluntad de Dios, él sabe, entonces, que esta oración no tiene otra posibilidad sino de ser un éxito. ¿Por qué? Porque la iglesia ha de triunfar. Porque la iglesia, empoderada, cumpliendo la proclamación del evangelio, es una iglesia imparable. Es una iglesia que vence. Y es por eso, queridos hermanos, que la creación aguarda la manifestación de los hijos de Dios. Es por ello que cuando Juan está describiendo el Apocalipsis y está a punto de terminar su libro, dice que ve una nueva Jerusalén. ¿Qué era la Jerusalén? Era el lugar, la ciudad de Dios, en donde Dios habitaba. Pero Pablo ora acá por nosotros, porque nosotros somos la habitación. ¿Y qué es lo que Juan ve bajando entonces? Es una iglesia completamente hermosa, perfecta, que baja de forma plena a la nueva creación, a poseerla. Es una realidad ya completamente consumada. El apóstol Pablo ve eso en el futuro. Cuando él ora por esto, él ve a todos nosotros creyentes, a veces medios así, ¿cómo se dice esta palabra? Medios mediocres de repente en nuestra forma de vivir, pero él nos ve glorificados, él nos ve restaurados completamente. Él sabe que el Espíritu Santo ha de hacer la buena obra en nosotros y que nos llevará adelante. Por lo tanto, la garantía es el propio Señor. La garantía es el propio Señor. La propia garantía es su propia misericordia. La garantía es su propio amor. Este amor, hermanos, que nos va a llevar a todos nosotros en Cristo Jesús a una plenitud. A una plenitud. Y por eso que el salmista dice, alégrense o alégrese Israel, alégrate Israel en tu Hacedor. Los hijos de Sión se gocen en su rey. Alaben su nombre con danza, con pandero y arpa a él canten. Porque Jehová tiene contentamiento en su pueblo. Hermoseará a los humildes con la salvación. Regocíjense los santos por su gloria y canten aún sobre sus camas. Exalten a Dios con sus gargantas y espada de dos filos en sus manos para ejecutar venganza entre las naciones y castigo entre los pueblos, para aprisionar a sus reyes con grillos y a sus nobles con cadenas de hierro, para ejecutar en ellos el juicio decretado. Gloria será esto para todos sus santos. Aleluya. Esto, hermanos, es una iglesia empoderada, una iglesia con el evangelio en su mano, en su corazón, viviendo a Cristo, Cristo habitando en ellos, viviendo en novedad de vida, no teniendo más divisiones con los demás, abundando los motivos para el perdón, para la aceptación, recuperando su identidad y edificándola a partir de la obra de Cristo. Esa es la oración del apóstol Pablo. Esos efectos son los que tienen que producirse en nosotros. Y como les digo, la garantía, hermanos, es que
la iglesia invisible, la iglesia visible, los comprados con la sangre del Cordero, han de triunfar. No importa cuán dura sea la batalla en contra de nuestro propio pecado, del mundo y del diablo. Dios nos ha de llevar por el poder de su palabra hacia adelante. Así que, queridos hermanos, les quiero animar a poder contemplar esta realidad y vamos a orar todos juntos ahora para que podamos ser realmente empoderados de esta misma oración que el apóstol Pablo hiciera hace tantos años atrás. Les quiero invitar a que podamos cerrar nuestros ojos y podamos orar. Señor, vivimos días difíciles, seguramente difíciles también como lo viviera la iglesia de Éfeso allá en el primer siglo, en un contexto difícil de la moralidad y de la dictadura que significaba Roma, tiempo de muchos dioses, tiempo de muchos afanes, tiempo de muchos atractivos. Nosotros también, Señor, al igual que ellos, estamos en una etapa y en una época difícil y pedimos para que tú, oh Dios, nos des ese empoderamiento del cual oraba también el apóstol Pablo. Pedimos que nosotros, todos nosotros, tu iglesia, sea hecha poderosa en ti, en nuestro hombre interior, de lo más adentro, y que en lo más adentro alumbre Cristo, Señor, por medio de la acción del Espíritu. Eso es lo que pedimos al concluir esta exhortación, que tu poder sea en nosotros para que seamos dignos, Señor, de ser llamados tus hijos y que el mundo pueda contemplarnos a nosotros y ver a Jesús. En el nombre de Él, pedimos y rogamos.